La parashá de Barim es la narración de Moshe Rabenu desde su enfoque, desde su perspectiva de la Torá, ¿sí? Moshe Rabenu ahora él vuelve a narrar toda la larga historia que los hijos de Israel han tenido durante estos 40 años que ellos han transitado en el desierto. Es muy importante e interesante esto, porque Devarim es como el resumen, el abstracto de los otros libros de la Torá. Entonces, algo que podemos mirar es que Moshe Rabenu, aunque este último libro de la Torá, que empezamos su lectura, no fue dado directamente por el Eterno, sino que es más bien Moshe Rabenu el que está hablando, se considera que las palabras de Moshe Rabenu son las palabras del Eterno. Y aquí es que nosotros entendemos que las palabras de un rabino, de un moreo y un rosh, si están en acorde con las palabras del Eterno, deben tomarse como si fueran las propias palabras del Eterno. ¿Sí? Las palabras de nuestros sabios, las palabras de nuestros rabinos, ¿sí? Son para nosotros, si están en acorde con la Torá, las mismas palabras del Eterno. Son palabras del Eterno para nosotros. Algunos por allá tienen esa tonta idea, yo así le llamo, es que yo no sigo palabra de hombre. Bueno, pues si no sigues palabra de hombre, dime dónde está la yeshiva donde el Eterno directamente esté ahí enseñando, porque yo también asista a ella y me enseñe directamente. Definitivamente, amados Javerín Javerot, que en toda la historia de Israel, empezando desde aquí, con lo que esta parashá nos muestra a nosotros, Hashem ha levantado hombres sabios para instruir a su pueblo, para que por medio de ellos él instruya a su pueblo. Entonces, Devarim, el último libro de la Torá, que nosotros consideramos el último libro de la Torá, ¿sí? Es Moshe Rabenu, desde su perspectiva, desde su enfoque, él dándonos ahora una repetición, ¿sí? De toda la Torá del Eterno. Casi una explicación a algunos asuntos que acontecieron en toda la historia de Israel. Y aunque no es el Eterno directamente hablando, sino Moshe Rabenu está hablando en acorde con las palabras del Eterno, y su enseñanza en este libro de la Torá se toma como si fueran las palabras del Eterno. En el judaísmo eso es claro. Eso está entendido. Por ejemplo, tenemos un caso en los escritos de los emisarios que me gustaría que vieran conmigo, y es el siguiente. Vamos a los escritos de los emisarios, y se encuentra en, permítanme, Corintios. Creo que es Corintios. Y nos vamos al capítulo, a ver, permítanme que se me fue la cita ahorita, para que vean lo que les estoy comentando, ¿sí? Y que es lo mismo que la Torá nos está mostrando al cerrar la Torá con un libro escrito, dicho, explicado, comentado por Moshe Rabenu. Y se encuentra si es Primera de Corintios capítulo 14, y ahí vemos a Shaul como rabino, siguiendo la tradición judía, y él dice lo siguiente:
Primera de Corintios 14, verso 37. ¿Ven? Y él dice lo siguiente. Por ejemplo, desde que leemos desde el 34, él está dando una reglamentación. Y dice Shaul lo siguiente, ¿sí? Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones en la congregación. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como lo dice la ley. Dice acá. Ahora mi pregunta es, ¿en qué parte? Si aquí este texto, la ley, debe traducirse como Torah, instrucción del Eterno, ¿en qué parte de la Torah dice que una mujer se calle en la congregación? Lo que estábamos platicando ayer. ¿En qué parte de la Torah dice que una mujer se calle en la congregación? ¿Dónde lo dice en la Torah? Mas, sin embargo, Shaul está diciendo, en la Torah dice que una mujer se calle en la congregación. ¿Dónde lo dice? ¿Qué Torah? ¿Alguien ha leído algún verso de todas? Yo ya llevo muchos años leyendo año con año la Torah y yo no encuentro ningún verso que diga que la mujer se calle en la congregación. Al contrario, la Torah se mira a mujeres participando activamente en el desempeño del servicio al Eterno. Entonces, ¿dónde dice? ¿En qué parte de la Torah que la mujer guarde silencio en la congregación? Que no estén hablando en la congregación. Cuando Shaul menciona esto, él no se está refiriendo a la Torah escrita. Él se está refiriendo a la Torah oral, donde se instruye que las mujeres, por respeto a los hombres, a los varones de la congregación, no deben alzar la voz, a menos que no sea con el consentimiento de su marido, de su esposo. Por respeto al varón. A eso se le llama en el judaísmo halajá, una forma de conducta o reglamentación que se tiene estipulada. Ahora, Shaul, él como rabino, como maestro, al igual que Yeshua HaMashiach, dispusieron algunas cosas y entonces veamos lo que dice Shaul en los versos siguientes. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? En el 30 y ¿qué? Dice el verso 36. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Elohim se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Eterno mismo. Reconozcan que otra versión dice, reconozcan que lo que yo digo también son mandamientos del Eterno. Entonces, de ahí vemos, amados Saberín Javerot, ¿sí? Que las disposiciones de un rabino, de un rosh, de un beidín, un cuerpo gobernante, si están en acorde con las palabras del Eterno, ¿sí? Deben ser tomadas como mandamientos del Eterno. Pero los mesiánicos, con todo respeto a los mesiánicos, no porque les traiga pique, pero ellos dicen, por ejemplo, ellos dicen, los judíos encienden velas en Shabbat y mienten porque cuando dicen, Shabbat. Entonces, tu Eterno, tu Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, nos ordenas a encender la luz del Shabbat. Entonces ellos te dicen, a ver, ¿dónde dice en la Torah que prenda luces en Shabbat? ¿Dónde lo dice? Muéstrame un verso donde lo dice. No lo dice. Entonces, ¿por qué dicen? Entonces, ¿por qué dice que es un mandamiento del Eterno? Porque para nosotros, las disposiciones de los rabinos, siempre y cuando no contradigan la Torah, dice Shaul, deben tomarse como si fueran mandamientos del Eterno. Y dado que nuestros rabinos diseñaron el encendido de las luces de Shabbat, ¿sí? De los sacrificios que tenían que hacerse en el Shabbat con fuego,
Es de ahí que ellos extrajeron el que en una forma memorativa de sus sacrificios, iniciamos el Shabbat encendiendo las luces del Shabbat. Reconozcan que lo que se ordena también son mandamientos del Eterno. Aunque el Eterno no lo haya dicho, como es el caso de Moshe, el último libro de la Torá, aunque no es el Eterno hablando, sino Moshe Rabenu, explicando, comentando, abstractando toda la historia de Israel en sus años en el desierto, se considera que es un libro de la bendita Torá de nuestro Padre Celestial. Es muy importante esto, ¿sí? Bien, vamos a continuar con la parashá. Ok. Hay varias cosas aquí que tenemos que aprender de esta parashá. Muy bonita, por cierto. Como yo les decía el otro día, ¿verdad? A veces vemos, ¿qué tengo que aprender de esto? O sea, acá no hay mandamientos que cumplir, no hay. No digo si no los hay muchos. La parashá nos enseña algunas cosas a nosotros que vamos a aprender en esta mañana. Ok, nos vamos al capítulo 2 donde leímos de Barín, Números, capítulo 2, del 2 al 30, una parashá corta. Del 2 y dice lo siguiente. Hashem me habló diciendo, ya anduvieron suficiente alrededor de este monte. Vayan hacia el norte y ordénale al pueblo diciendo, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Sab, que habitan en Seir. Ellos les temerán a ustedes, pero tengan mucho cuidado. No los provoquen, pues no les daré a ustedes del territorio de ellos y ni siquiera pisarlo, pues el monte de Seir se los di como propiedad hereditaria de Sab. ¿Sí? Luego de haber dado vueltas por el desierto por 40 años, finalmente llegó el momento para el pueblo israelita que entraran a la tierra prometida. La primera generación, los que salieron de Egipto como adultos, ya habían muerto en el desierto. Ahora, la nueva generación ya había crecido y como adultos estaban listos para tomar posesión de la promesa divina, pero ellos no fueron los que marcaron el momento, sino el Eterno. Me llama la atención lo siguiente. ¿Qué es lo que me llama la atención? Lo que me llama la atención es que este verso de la Torá, de esta parashá, comienza diciendo, después nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo como Adonai me había mandado, y por muchos días dimos vuelta al monte de Seir. Y Adonai me habló diciendo, bastantes vueltas habéis dado alrededor ya de este monte, volveos ahora hacia el norte. Hashem saca a los hijos de Israel de Egipto, hay toda una travesía en el desierto, pero observen lo siguiente, los hijos de Israel le estuvieron dando vueltas al monte de Seir, y vueltas y vueltas. Todos sabemos hoy que el monte de Seir representa a Roma. A Roma. Edom, Esab, la descendencia de Esab. Roma. Sale de Egipto, van al desierto, pero le están dando vueltas a Seir.
hasta que viene la orden divina y le dice, basta ya, basta de darle tantas vueltas, dirígete hacia el norte. Cuando el Eterno saca a alguien hoy de sus Egiptos, las historias, amados, que han acontecido lo que ha acontecido, perdón, en toda la historia del pueblo de Israel, cuando nosotros nos damos cuenta, estas se vuelven a repetir, ya sea espiritual o moralmente. Hoy, por ejemplo, el movimiento de raíces hebreas, todo el mundo empezó a querer buscar la fe hebrea, ¿sí? Y empiezan a decir, no, yo ya salí del cristianismo, que es Roma, ok, ya saliste del cristianismo, que es Roma, pero ahora la pregunta es, ¿en realidad ya te enfocaste? No se están captando conmigo el sentido espiritual de eso. O estás dándole vueltas, ya saliste de Roma, ya saliste de Egipto, pero estás dando vueltas alrededor de tu Roma, de tu Seir. Las mismas doctrinas, las mismas costumbres, las mismas ideas, de ahí, y de ahí no te mueves. Estás aferrado a eso, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que viene la orden divina y dice, basta. En realidad en tu corazón hay anhelo de Teshuvá, ok, basta, te voy a enfocar. Déjale de dar vueltas a seguir y enfócate hacia el camino que tengo para ti. Toma otro camino. Porque dándole vueltas ahí vas a perecer como perecieron tus padres. Enfoca. El que quiere llegar a la tierra prometida, amados Camerín Javerot, que quiere conquistar la tierra prometida, tiene que enfocarse. ¿Hacia dónde? Hacia el pueblo del Eterno. La tierra prometida es Israel, donde está el pueblo del Eterno. El pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero mientras no tengamos un enfoque diferente, vamos a estar en lo mismo, girando siempre y alrededor de lo mismo. Y así están muchos grupos, entre comillas, de raíces hebreas, girándole a su sello, alrededor de lo mismo. Pero el Eterno, a aquellos que en realidad quieren, a esa generación nueva, que en realidad va a ser enfocada, llega un momento en que Él dice, basta. Y cuando Él dice, basta, se te empiezan a caer completamente las vendas de los ojos y empiezas a mirar con otro enfoque diferente a este de estar girando en lo mismo. Empiezas a mirar de otra manera y entonces empiezas a enfocarte en un camino correcto de Teshuvá, en un camino definido y claro de Teshuvá. ¿Está comprendiendo conmigo? Dile al que está a tu lado, hay que dejarle de dar vueltas a Seir. Seir estuvo muy bonito. Lo disfrutamos. Pero hay que dejarle de dar vueltas. Hay que enfocar. No tienes por qué enfocarte. No, es lo mismo. No, discúlpame, no es lo mismo. Yo tengo que salir de aquí, tengo que dejar de darle de vueltas al asunto y tengo que a lo que realmente es una verdadera Teshuvá. Nada de que es lo mismo. No podemos estar en el monte de Seir y decir, es lo mismo. No es lo mismo. Hay que dejarse ir. Y enfocar. ¿Ok? Bien, seguimos avanzando aquí. Otra cosa, la generación vieja, esa generación que fue testaruda, no entró a la tierra prometida.
Los que entraron a la tierra prometida fue una nueva generación. Toda esa generación vieja y testaruda murió en el desierto. Al otro día alguien me preguntaba, ¿y esa generación va a entrar a la Nueva Jerusalén? Eso yo no lo sé. Eso solamente el Eterno lo sabe. Cuando llegue el momento, porque yo puedo decir, hoy yo estoy en la generación que está buscando realmente las cosas del Eterno. Bueno, yo lo puedo decir, pero el que tiene la última palabra y sabe y conoce el corazón del hombre es el Eterno. Ellos perecieron en el desierto porque pues se les dio una disciplina. Yo siempre he dicho, porque incluso Moshe Rabenu murió en el desierto. Entonces, si yo digo o yo enseño que ellos murieron en el desierto como condenación, entonces tendría yo que decir que Moshe Rabenu murió en el desierto como condenación y no va a ser salvo. Pero en lo personal yo no pienso eso. Yo pienso que ellos murieron en el desierto como una disciplina, y disciplina no es lo mismo que condenar a una persona. Pues murieron en el desierto como disciplina por su testarudez, por su terquedad. Pero una disciplina no es una condenación. El día de la resurrección, el día del juicio ante el trono blanco, el juicio final, el que tiene la última palabra y el que tendrá la última palabra será Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es. Él decidirá, ¿verdad?, quién entra y quién no, porque tal vez nosotros digamos, yo ya estoy con un pie en Israel, pero a lo mejor nos quedamos viendo que los que perecieron en el desierto sí entran y nosotros desde afuera, hola, adiós, que les vaya bien. Entonces, hay que esforzarnos por agradar y servir al Eterno. ¿Pero qué me enseña esto a mí? De esta generación vieja que pereció en el desierto a una generación nueva que va a conquistar la tierra. Me enseña que tiene que haber para cada uno de nosotros un nuevo nacimiento, una nueva vida en nosotros, una transformación, un cambio radical en nuestras vidas, de lo viejo a lo nuevo. Una generación vieja con su testarudez. Espiritualmente para mí esto es lo que me enseña. El viejo hombre con su testarudez, con su terquedad, con su rebeldía, no podrá heredar la tierra. Tiene que morir para que nazca un nuevo hombre, el cual está dispuesto a conquistar la tierra. Por eso, Shaul nos dice a nosotros, hacer pues morir el viejo hombre, esa generación vieja en ti, esa historia vieja de tu vida, hazla morir. Y que nazca una nueva historia, una nueva generación. Amén. Cada uno de nosotros verá, de nosotros para atrás tenemos una historia vieja. Pero de aquí en adelante, ¿sí?, tenemos que escribir una nueva historia para las generaciones posteriores que vendrán delante de nosotros. Entonces, mis amados, generación vieja no entró, entró una generación nueva. Una generación que había aprendido la lección. Una generación que había comprendido. La semana pasada hablábamos acerca, ¿fue la semana pasada?, de no repetir los errores de nuestros padres. Ellos habían aprendido. Nos toca también a nosotros ser esa nueva generación. Otra cosa que me llama la atención es que esta nueva generación, y esto va para aquellos que enseñan que si no estás circuncidado, no eres israelita, están equivocados. Esta generación en el desierto no era circuncidada, pero aún así eran israelitas y era la generación que iba a entrar a la tierra prometida. ¿Quién circuncidó a esta generación?
Yehoshua. Cuando el Eterno le dijo a Yehoshua, pásales, circuncídalos a todos. Entonces, la circuncisión no te hace israelita. Tú puedes ser israelita sin tener Brit Milá. Lo que te hace israelita es la obediencia al Eterno. Cuando guardas sus mandamientos, eso es lo que te hace israelita. La circuncisión es la señal final de algo que ya tú eres. Porque toda esta generación de hombres nuevos, esta generación nueva, no era circuncidada, pero eran israelitas. Hijos de Israel les llama la Torah. Y entrando a la tierra prometida fue que Yehoshua circuncidó a esa nueva generación. La señal de lo que ya habían aprendido ser en el camino. Entonces, no precisa, no es que usted si no tiene Brit Milá no puede guardar Shabbat. Si no tiene Brit Milá no puede celebrar las fiestas. Si no tiene Brit Milá no puede usar talit. No. Yo soy israelita de la nueva alianza en Yeshua. Y lo que me hace israelita no es un corte físico, sino un corte de espíritu en el corazón. Y finalmente tendré el corte físico, no para hacer algo, sino como la señal de lo que yo ya soy y de lo que estoy aprendiendo a vivir. Dice. ¿Amén? Entonces, que nadie te ponga tropiezo en el camino. Que nadie te ponga tropiezo. Para guardar y obedecer la bendita Torah de nuestro Padre Celestial. Amén. Ok. Dice el verso siguiente. Verso 4. Y ordenan al pueblo diciendo, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Sab, que habitan en Seir. Ellos les temerán a ustedes, pero tengan mucho cuidado. No los provoquen, pues no les daré a ustedes del territorio de ellos y ni siquiera pisarlo, pues el monte Seir se los di como propiedad hereditaria de Sab. ¿Sí? No tengan mucho cuidado. No los provoquen. Ok. Hashem les dejó claro a los israelitas que el derecho de conquista se limita a la tierra que les fue prometida a los patriarcas. No deben tener ambición expansionista, sino sionista. ¿Qué es el sionismo? El derecho del pueblo de Israel a su tierra de Israel. Israel no debe de ser expansionista, querer adueñarse del mundo, de otros pueblos, de otras tierras que Hashem no les ha dado. En toda la historia de la humanidad han habido imperios que se han levantado queriendo adueñarse del mundo, queriendo apoderarse de otras naciones. Hashem le dice a Israel, le está diciendo a su pueblo aquí, que no le va a dar la tierra que él no ha prometido, sino la tierra que solamente él ha dado y que ha prometido a sus padres. Entonces, amados, algo que el pueblo de Israel ha aprendido, algo que el pueblo de Israel entiende, es que la conquista de la tierra solamente está limitada al territorio que Hashem les ha entregado. No algo que Hashem no ha dado, verbalmente, directamente.
Yo me acuerdo cuando estábamos, ahora que entendemos la Torá, y me acuerdo de cada cosa. Cuando estábamos con eso estábamos allá en el otro campamento, me acuerdo que teníamos la idea de la mega conquista y la mega, y teníamos la idea de un terreno grandísimo, y ahí nos fuimos a meter a ese terreno y hasta nos quitamos los zapatos y ahí estábamos. Y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y todo lo que pisare, y este terreno jamás lo tuvimos. Hashem no nos lo dio a nosotros. Es por más declaraciones que hagas y por más guerra que hagas, si Hashem no te lo ha dado, no es tuyo. Ahora, lo que Hashem te ha dado, tampoco te lo va a dar así, cuento es tuyo, tómalo. Yo decreto que esto es mío, yo declaro que esto es mío. Esto es tuyo, pero ¿sabes qué? Conquístalo. Es como aquel que en el trabajo verá, ese puesto es mío, yo lo quiero para mí, sí. Y yo declaro que ese puesto es mío. No, conquístalo. Gánatelo, trabájalo para que lo alcances y yo te lo daré. Hashem no es una barata de supermercado de al 2x1. Hashem es conquista. Baruch Hashem, amados. Enseñanza para nosotros, los hijos de Seir, no los provoques. Texto de la Torah Emet dice, no sé cómo lo digan otras versiones, ¿cómo dicen otras versiones ahí este verso? Verso 5, no los provoquen, pues no les daré a ustedes del territorio de ellos y ni siquiera pisarlo, pues en Monte Seir les di como propiedad hereditaria de Sa. No los provoquen, dice el texto de la Torah Emet. ¿Cómo lo dicen otras versiones allá? No se metan en peleas con ellos. Ok. No te metas en peleas con los hijos de Seir. Otra versión hay, ¿cómo es? Tengan mucho cuidado de no provocarlos. No traben contienda contra los hijos de Seir. Fíjese que ahora yo en día he visto, una vez más vuelvo a repetir, a mí me gusta buscar los principios prácticos de la Torah para mi vida, aún de todos estos episodios que no hay mandamiento aparentemente implícito, pero para mí me gusta buscar la forma práctica, incluso de esto que parece histórico. Como dijera, hay un rabino judío que dice, donde parece que no hay mandamientos. Aquí lo tengo anotado, lo voy a comentar. Pero aquí fíjese que yo he visto últimamente hoy en día, si Seir representa a Roma, los hijos de Sab, aquí hay algo práctico para mi vida. No los provoques. No provoques a los hijos de Sab. Hoy en día he visto tanto de grupos cristianos como mesiánicos que empiezan a subir en redes en Facebook, toman las imágenes y las empiezan, pensando que de ese modo van a demostrarle o le van a arrancar del corazón a un católico romano su fe en esas cosas. Yo no sé si a ustedes les ha tocado verlo en Facebook, pero a mí me ha tocado verlo. Toman las imágenes y las toman, y esto no tiene poder, y ¡pah! Lo tira, hasta se graba de video para que. ¿Sabe qué es lo que estás haciendo? Estás provocando a los hijos de Saúl. Y si al rato ellos te hacen guerra y te están haciendo la vida imposible a causa de eso. No vengas con el cuento de que, el diablo se levantó contra mí. Nada de que el diablo se levantó contra mí. Usted provocó. Se provocó a ellos. Ahora aguántese. Hashem dice, son tus
Tienen su forma, tienen su cultura, pero dice Hashem, son tus hermanos, no los provoques. No los provoques. No te pongas contra ellos. No es así que se cambia la mentalidad, la idea o los conceptos que los hijos de Saúl tienen, que Roma tiene, que esta gente tiene. No es así. Para que yo le quite, mire, voy a poner un ejemplo. 2 perros. Hay este perro, uno, años que no ve un filete de carne, puro hueso le dan para comer. El otro perro, él está probando hueso y filete. Este perro que está acostumbrado a comer puro hueso y nunca en su vida ha visto un filete de carne y que tiene quizás un hueso, porque los perros hacen eso, hay perros que se guardan un hueso y hasta lo entierran y es un hueso por mucho tiempo. Para que tú le arranques a ese hueso, a ese perro, no es nada más, no se lo vas a quitar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero con mis perritos a mí me pasa que cuando ellos se aferran a algo, aunque tú se los estés sacando, ellos se aferran a eso. Yo necesito mostrarle al perro un filete de carne para que él solito deje el hueso y quiera comer de esta carne. ¿Sí captan la anécdota? No es forzando con ellos, o tirándole, ay, saliendo ya a mi puerta. Acá, por ejemplo, estoy rodeado. Una cosa que he visto aquí es que acá hay puro católico romano. Enfrente, aquí al lado, y tienen cada ídolos. Y no es saliendo a mi puerta y gritando, esa porquería no tiene poder, no es así. No es así, provocándolos. Si al rato ellos me empiezan a tirar pedradas en mi casa, yo los provoqué. Nada de que me persiguen porque soy un hijo del Altísimo, nada que ver. Sencillamente están respondiendo a sus provocaciones. No los provoques. Quieres mostrarles el camino, quieres mostrarles la fe, no es provocándolos. Y mucho menos en sus territorios. Lo que Hashem está diciendo acá. Entra acá en el, ¿cómo le llaman ustedes aquí a la Plaza Grande? Frente a la iglesia, ahí se para un chaparrito, de las veces que he ido al centro, ahí lo he visto, y tirándoles. El otro día que yo pasé por ahí, 2 hombres se lo querían trompear. Y yo lo veía de lejos. Y luego les golpean. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ah, me golpean porque yo soy un siervo de Dios. Nada de que siervo. Se están respondiendo a su provocación. No es así, amor. O como dice esta versión, no contiendas. No te pongas a contender con ellos en algo que ellos están aferrados a eso en su tierra. Si ellos lo van a soltar algún día, va a ser porque tú y yo somos luz para ellos en medio de sus tinieblas. Y esa luz brillará y ellos solos soltarán las tinieblas de afuera. No te pongas, a mí no, soy una de las cosas que no me gusta contender. Estar debatiendo ahí, perdiendo el tiempo. Es pérdida de tiempo. No contiendas con ellos.
¿Ok? Baruch. Y luego decimos que en estos versos no hay que aprender. Hay mucho que aprender. Y lo que viene es interesante. Dice el verso siguiente. Las provisiones, verso 6, las provisiones deberán comprárselas a ellos por dinero y entonces podrán comer. Y lo mismo con el agua. Ustedes deberán comprársela por dinero y entonces podrán tomar. ¿Sí? Diga conmigo. Aquí hay un principio. Abríganlo conmigo. Aquí hay un principio. ¿Cuál es el principio que hay? No recibas regalos de los edomitas para no quedarles debiendo favores, los cuales después el edomita acostumbra echártelo en cara. Se ríen. Viene un edomita, mire, le quiero, no, o acéptalo, pero ¿sabes qué? Dale algo. En el judaísmo se acostumbra a eso. Alguien te regala algo, inmediatamente, eso yo lo aprendí de dos judías que tuvimos la oportunidad de conocer, dos ancianas, ellas, un tesoro las señoras, no creyentes en Yeshua, pero un tesoro. Cuando tuvimos la oportunidad de conocerlas, pues nosotros así como que, ay, son judías, y les regalamos unas cosas, inmediatamente ellas de, ¿cuánto es? No, pues que se lo estamos regalando, ¿cuánto es? ¿O qué les puedo dar a cambio? Y decía, pero es que se lo estoy regalando. Ahora que estaba yo leyendo esta para allá, decía, es que ellas me veían edomita entonces. No aceptes regalos de los edomitas. Y si te regalan algo, dales algo. Para que el día de mañana no te echen en cara o no te vengan a cobrar lo que te dieron. Alguien ve, te regala algo, pasa el tiempo y te dice, pero acuérdate que yo te di eso. Si alguien hace eso, tiene un corazón edomita. Si tú y yo damos algo como hijos de Israel, lo damos. Listo. Que la recompensa vendrá del cielo. Sembramos y listo. Que la cosecha vendrá de arriba. Dice Hashem, ni siquiera el agua les aceptes. Fíjense que lo más indispensable, el elemento más primordial para vivir, el agua. Y dice Hashem, ni siquiera del edomita aceptes el agua. Págasela. Para que el día de mañana no diga, yo te salvé la vida. ¿Alguno de ustedes había visto eso? De ningún edomita, de ningún romano, aceptes un regalo. Si te da algo, dale tú también. Te regaló una comida, dale. Dale algo inmediatamente, si no en el momento, al día siguiente, pero ve y dale algo también. Para que mañana no diga, si no fuera por mí. Entonces tú entiendas que todo se debe al Eterno. Baruch Hashem, no vi a qué horas empecé comentarios para allá. Ok. Ustedes deberán comprársela por dinero y entonces podrán tomar. ¿Sí? Una instrucción que Elohim da aquí es que cuando pasaran a través de Edom, no recibir regalos de los edomitas para no quedarles debiendo favores, los cuales solían
cobrar después. Entonces, mucho cuidado, ¿sí?, con pedirle un favor a una persona, sobre todo que tú sabes que tiene la costumbre de luego venirte a cobrar. Mientras más lejos. Ok. Bien. Seguimos leyendo. Pues Hashem tu Elohim te bendice en todos tus emprendimientos, perdón. Él sabe de tu paso por este gran desierto. Estos 40 años Hashem tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Hashem tu Elohim sabe de tus emprendimientos. No hay ninguna empresa, no hay ningún proyecto, no hay nada que nosotros queramos llevar a cabo o que llevemos a cabo que el Eterno no tenga pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Pero lo más hermoso de este verso es que dice que durante estos 40 años en el desierto, Él ha estado contigo. Él sabe todo lo que te ha acontecido, todo lo que te ha sucedido. Él lo sabe. Y Él ha estado contigo. No has padecido solo en el desierto, sino que Hashem ha estado ahí para proveerte en el desierto. Yo aprendo aquí que cuanto más solo pienso que estoy, es cuando más el Eterno está cerca de mí. El desierto es un lugar de soledad, es un lugar de prueba. No hay nadie ahí para ayudarte, para socorrerte, para auxiliarte. Solamente uno, el Eterno. Entonces, cuanto más piensas que estás solo, atravesando un momento de desierto en tu vida, soledad y prueba, es cuanto más cerca del Eterno está de ti. Y está cerca, dice este verso de la Torá. Hashem tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Hashem en el desierto estuvo con su pueblo y le proveyó. Y Él es fiel y sigue siendo fiel, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y del mismo modo, hoy, en nuestros desiertos personales, momentos de soledad y de prueba a nuestras vidas, Él estará ahí no solamente para hacernos compañía, para fortalecernos, sino que estará ahí también para proveernos lo que nos hace falta. Por eso, amados, por más difícil que sea un desierto en el que estemos pasando, no debemos de perder la confianza en Akadosh Baruj. Por más difícil que sea el momento, la ocasión, a nosotros nos ha tocado vivir momentos difíciles, y de verdad difíciles. Pero hemos visto lo que este verso dice. Hashem tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Entonces, ¿quiénes son los que perecen en el desierto? Aquellos que miran el desierto, pero no pueden mirar más allá de ese desierto. Que se enfocan en su problema, en su necesidad, pero no pueden ver más allá. Que ahí mismo en ese desierto está su victoria, su salida y su gloria.
El punto es a quién miras, en quién confías. En tus fuerzas, en un desierto, no vamos a poder. Pero con las fuerzas del Eterno, en nosotros, vamos a salir adelante. Entonces, por más difícil que esté la situación, por más difícil que veas las cosas, amados Javerín, Javerot, no pierdas tu confianza de que Hashem está a tu lado para fortalecerte, para sustentarte y para ayudarte en todo momento de prueba y de soledad. Amén. Bien, dice el verso siguiente, pasamos a través de nuestros hermanos, los descendientes de Sab, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Ilad y desde Etzion Geber. Luego nos desviamos y pasamos por el desierto de Moab. Y Hashem me advirtió, no ataques a Moab, ni provoques una guerra contra ellos. No te entrego nada de la tierra de ellos en herencia, pues ya las entregué a Ar como herencia a los hijos de Lot. Aquí vemos que esta nueva generación es la que conquistará la tierra, pero independientemente de que no deben de tocar el territorio de sus hermanos, estos tres, Edom, Moab y Amón, también, pues, tendrían que luchar contra ciertas cosas que tenían estos pueblos. Nosotros recordaremos que estos tres pueblos, aunque eran hermanos de Israel, parientes de Israel, tuvieron problemas con ellos y causaron daño en Israel. Porque Edom, Moab y Amón representan tres cosas contra lo que los hijos de Israel tienen que luchar. Edom representa la idolatría. Moab, la impureza sexual. Y Amón, la ira y el odio. La ira y el odio son los que causan el derramamiento de sangre. Asesinatos. Tres poderes contra los cuales, aunque ellos no iban a tocar su territorio, sí los hijos de Israel tendrían que enfrentarse moral y espiritualmente a estas tres cosas que representaban estos tres campamentos. Edom, la idolatría. Moab, la impureza sexual. Y Amón, la ira, el odio, el derramamiento de sangre. Me llama la atención mucho esto. Lo que estos tres campamentos representan, me llama la atención. Edom, idolatría. Moab, impureza sexual. Y Amón, el derramamiento de sangre. Me llama la atención con lo que dice Jacobo a los gentiles que se convierten. Tres cosas. Que se aparten de idolatría, de fornicación y de sangre. La generación de conquista, esta nueva generación que quiere entrar a la tierra prometida, tiene que luchar constantemente contra estas tres cosas. Contra la idolatría, sacarla completamente de su vida. La impureza sexual y el odio, la ira, sin control. Desafíos para una nueva generación.
Nosotros decimos, hoy estamos saliendo del paganismo, de Roma, pero ya dejamos estas tres cosas: idolatría, impureza sexual y derramamiento de sangre. Abodat Sará, Taharata Mishpahá. Son tres leyes importantes que todo converso debe conocer. Abodat Sará, idolatría, leyes de idolatría. Taharata Mishpahá, leyes de purificación familiar, leyes de kashrut. Bien. Bien. Tenemos que luchar contra esto cada día, amados. Dice el verso siguiente, verso 10. Antes vivían ahí los Anim, pueblo grande y numeroso y de alta talla como los Anakim. Anakim traducido al español como Anunakim. Entonces, eso existe. Ok, vamos a ir leyendo. Ellos también fueron considerados Refaim, como los Anakim. Y los moabitas los llaman Emim. Emim significa los temibles. Los joritas también habitaron originalmente en Seir, pero los hijos de Sab los desposeyeron, los eliminaron de su presencia y ocuparon su lugar. Esto mismo es lo que hará Israel en la tierra de su herencia que Hashem les entregó. Ahora levántense y crucen el río Seret y cruzamos el río Seret desde que salimos de Kadesh Bernea hasta que cruzamos el río Seret transcurrieron 38 años, en los cuales se extinguió del campamento toda aquella generación, hombres de rencilla, tal como les jurara Hashem. Y también la mano de Hashem estuvo contra ellos para confundirlos en medio del campamento hasta que fueron acabados. Cuando terminaron de morir todos aquellos guerreros de entre el pueblo, Hashem me habló diciendo: hoy atravesarás la frontera de Moab en Ar y llegarás a estar frente a los descendientes de Amón. No los ataques ni los provoques, pues no te entregaré nada de la tierra de los amonitas, pues ya se la di como herencia a los hijos de Lot. Esta tierra también fue considerada territorio de los Refaim, que son los mismos Nefilim, gigantes, llamados también Anakim. Diferentes nombres que tienen esta misma clase de personas. Pues los Refaim vivían en ella originalmente y los amonitas los llamaban samsumitas o sonsomeos, zombies, en español. Otro día estábamos platicando de eso, tema muy interesante este, ¿sí? Los Nefilim. Estamos viendo que estas tierras, tanto la tierra que poseyeron los hijos de Sab, Amón y Moab, como también la tierra que iba a poseer Israel, de la misma manera que los hijos de Sab, Amón y Moab habían conquistado a estas tierras y habían despojado a los Nefilim, traducido como gigantes, ¿sí? De estas tierras, así también Israel tenía que hacerlo. Es interesante esto porque podemos ver que en aquellos tiempos había un pleito incluso entre los israelitas tendrían que pelear contra los gigantes en la tierra que iban a poseer. Recordarán el mensaje de los espías: tierra de gigantes. Pero también los hijos de Sab, de Moab y de Amón habían luchado contra estos gigantes. Entonces podemos nosotros ver aquí que en la historia había un pleito, y hasta hoy lo sigue habiendo, de posesión por esta tierra. Los Nefilim, también llamados Anakim, también llamados, ¿cuáles son los nombres que se les da? A ver, ayúdenme. Refaim, Anakim, ¿eh?
No, acá está. Sale un poquito más atrás. Sansumitas, mismo nombre para ellos. Refaim, Anakim, Sansumitas y el que conocemos desde Bereshit, Nefilim, traducido como gigantes. Ya en otros temas hemos hablado acerca de quiénes son los Nefilim. Los Nefilim, Emim, también, otro nombre también para ellos. ¿Quiénes son todos estos? Es una raza híbrida que existió y que en lo personal yo pienso que existe. Es otro tema este. Son los descendientes de los Shedim, los hijos de los caídos. La semana pasada que les comenté, ¿verdad? Sí, los que no estuvieron, bueno, no estuvimos en la sala de YouTube en ese momento de charla acerca de ellos. Los Nefilim son los hijos de los caídos o una raza híbrida que mezcló la descendencia de los Shedim con la raza Shedim, perdón, con la raza humana. Esto aconteció en Bereshit, Génesis 6, pero también después de Bereshit volvió a acontecer. ¿Sí? Por eso dice la Torá en Génesis 6, por favor, Bereshit 6, lo siguiente. Bereshit 6, a ver, permítame. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicar sobre la tierra y les nacieron hijas. Los Benei Elohim vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces Adonai dijo, mi espíritu no tolerará la humanidad durante mucho. Y dice, en esos días, verso 4, en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra los Nefilim. Pues siempre que los Benei Elohim tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz que luego se convertían en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. ¿Quiénes son los Benei Elohim? Benei Elohim son las diferentes razas que existen en los mundos superiores. Pero entre ellos hay una raza que es la raza Shedim, que es una raza, lo comentamos el Shabbat pasado, y es un tema muy amplio, muy profundo. Es una raza que existió antes de Adán en este planeta, en este universo, ¿sí? Los cuales se rebelaron contra el cielo. Les vino un juicio que dejó la tierra desordenada y vacía, un caos, nuestro universo, que perecieron, pero no se les dio paz en la muerte. No tenía, el pecado de ellos fue tan grave que no se les dio descanso en la muerte, sino que, como dice el profeta Isaías, haciendo referencia a ellos, fueron vueltos espanto a las naciones, espíritus errantes. Se les confinó a las tinieblas de afuera. Estos son los Shedim. Shedim significa correctamente inteligente, pero también se traduce como caído. O sea que los Shedim, o lo que conocemos en español como demonios, no son lo que algunos dicen, pequeños gatitos que maullan, sino es una raza súper desarrollada, inteligente. En el libro de, no recuerdo si es el libro de Enoch, creo que es el libro de Enoch. Enoch en parte es bueno, en parte también tiene mucha fantasía.
Dijera yo que es como los escritos cristianos, las traducciones cristianas. Es que toda la historia judía, todos esos libros tienen en parte un poquito de historia, los jubileos, libros de Hayasher, todos esos libros tienen mucha historia, pero hay que tener cuidado porque también tienen la propia ideología de quienes los escribieron. Es como las traducciones que han hecho del Nuevo Testamento en las diferentes versiones, contienen las palabras de los escritores originales, pero también tienen la mentalidad doctrinal de quienes hacen esas versiones. Entonces también hay que tener cuidado con lo que estamos a leerlo. No estamos diciendo que no leas, puedes leer, yo puedo leer, yo leo lo que pueda para consultar y ver de qué se trata, pero mantengo mi margen al respecto. Entonces, sí, de acuerdo a la tradición judía, 200 de ellos bajaron y son los que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y crearon una raza híbrida. Y esa raza se llamó Nefilim, gigantes, ¿sí? Quienes son conocidos también como los Emim, los Anakim y los Samsumitas, ¿sí? De ahí podemos definir, por ejemplo, Anakim de Anunakim, Samsumitas, sonsomeos, zombies, ¿sí? Entonces, había en ese tiempo una raza híbrida que estaba en competencia con la humanidad y ellos tenían territorios. Se apoderaron de territorios, los cuales después vemos aquí que, por ejemplo, Esab tuvo que sacar, luchó contra ellos y tomó el territorio de ellos. Los hijos de Amón, los hijos de Moab hicieron lo mismo. Entonces, Israel, del mismo modo, tendría que luchar contra esos gigantes para conquistar la tierra. ¿Será que los israelitas de aquel entonces hubieran dicho, no, es que eso es pagano porque lo hicieron los paganos? Porque Esab luchó contra los gigantes, Moab luchó contra los gigantes, el ser humano tenía un pleito contra esa raza, Israel tenía que hacer lo mismo. Ah, no, es que eso lo hacen los paganos, nosotros no. Que tiene oídos para oír, como dicen por allá. Oiga, hay cosas que Israel puede hacer y el hecho que lo hagan las naciones no significa que sea pagano, mundano. Eso es que uno puede hacer, que también usamos celular al igual que el resto de los paganos. Hay que aprovechar la inteligencia de ellos. Para bien, todo que siempre y cuando sea para bien. Pues ellos lucharon, ellos guerrearon contra esta raza híbrida, la cual poseía estas tierras. Ahora, ¿cuál es el principio espiritual para mi vida? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Nosotros siempre vamos a estar luchando contra, Shaul lo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Vamos a estar luchando siempre contra algo mayor, que podemos considerar mayor a nosotros. La lucha diaria que emprendamos en la vida. Por ejemplo, y no es que van a venir seres extraños ahí y con los que vas a estar luchando. No. Las cosas que acontecen en nuestra vida son gigantes que se presentan a nuestra vida contra los que tenemos que luchar. Un gigante tan sencillo que ustedes derrotan o derrotaron al estar hoy aquí. La distancia. No viven a 2 cuadras, no viven a 3 cuadras, vivimos de extremo a extremo, si se puede. Y es un gigante, pero lo derrotaron. Y así son los gigantes que se presentan a nuestra vida, que para conquistar
tenemos que luchar contra ellos. ¿Sí? Hashem va a actuar a nuestro favor, pero tenemos que luchar. Tenemos que emprender la lucha. Hay un dicho por allá que lo dice en gran verdad. Y aunque es un dicho gentil, yo creo que emana de principios bíblicos. A Dios rogando, pero con el mazo dando. Porque por puro ruego, Hashem quiere que conquistes. Así lo veas, imposible. Hashem quiere que conquistes esa tierra que miran tus ojos. Entonces, amados, Baruch Hashem, ¿a qué horas son? ¿A qué horas empecé? ¿Alguien se fijó a qué horas empecé a comentarla para allá? 2:04, entonces ya me pasé. 11:57. Ok, gracias. Antes todavía no tengo la hora. Sí, ya. Hoy ya hasta me pasé. Con razón ya tengo hambre. Ok, nos vamos a quedar hasta aquí. Y en la tarde, antes de la Abdalá y de entrar al servicio de árbitro y ya vea, comentaremos otros versos de la Torah. Los que están en la sala de YouTube, bueno, no sé si hay comentarios o preguntas. A ver, permítanme, vamos a tratar de ver. Porque pues no estoy viendo lo que hay en la sala de YouTube, así que no sé si hayan preguntas o hayan comentarios, pero si los hay, pues posteriormente estaré revisando y comentándolo. Ok, bien. Me aparece el chat. Ok, parece que no tenemos preguntas. Ya está la familia Pérez. Shabbat Shalom. Okay, no, todo está tranquilo por ahí. Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a concluir la boda esta mañana. Y como ya sabemos, vamos a tener un receso bastante amplio para comer, arreglarnos y poder tener parte de la vigilia de Tisha B'Av. Y los que van a ayunar, pues entrar al ayuno de Tisha B'Av, igual en la sala de YouTube.